Su primer hijo vivió solo 3 días. El segundo encontró su fin aplastado por el alcohol a los 42 años. Su hija confesó públicamente que de pequeña le aterrorizaba. Y cuando Charlie Chaplin falleció en Nochebuena, 2 mecánicos desempleados desenterraron su ataúd del cementerio y exigieron 600.000 libras esterlinas por devolverlo. Pero eso es solo el principio, porque hay algo que los libros de texto no cuentan. Hay un patrón documentado en papel en los juzgados públicos de Los Ángeles desde los años 20, que la industria más poderosa del entretenimiento eligió ignorar durante décadas. Un patrón que involucra jóvenes a quienes conoció siendo apenas adolescentes, a quienes dejó en una situación que precipitó los matrimonios, ceremonias celebradas al otro lado de la frontera para evitar consecuencias legales, y documentos de separación de 52 páginas que los propios jueces califican en los términos más severos que la ley contemplaba. Y hay algo más. Charlie Chaplin y Adolf Hitler nacieron con apenas 4 días de diferencia en abril de 1889. Uno en un barrio miserable de Londres, el otro en un pueblo pequeño de Austria. Ambos tuvieron infancias de pobreza extrema. Ambos tuvieron padres alcohólicos. Ambos ascendieron desde la nada hasta convertirse en los rostros más reconocidos del planeta. Y ambos llevaban exactamente el mismo bigote. El hijo de Chaplin escribió algo que nunca se olvida, que su padre no podía pensar en Hitler sin un estremecimiento, mitad de horror, mitad de fascinación, porque Chaplin repetía una frase que helaba la sangre. Él es el loco y yo soy el cómico. Pero podría haber sido al revés. Quédate, porque la historia de Charlie Chaplin es la historia del mayor genio que el cine ha producido. Y también es otra historia, simultánea y paralela, que ese genio no borra. Una historia que sus propios hijos conocieron desde adentro, porque ellos vivían en la misma casa. El 16 de abril de 1889 nació Charles Spencer Chaplin en Walworth, un barrio del sur de Londres donde el frío de los inviernos victorianos no encontraba ninguna barrera entre la calle y las habitaciones. Su padre era artista de music hall, con suficiente talento para ganarse la vida actuando, pero no suficiente carácter para quedarse con su familia. Su madre, Hannah Hall, que actuaba bajo el nombre de Lily Harley, era cantante y actriz, con una voz que podía llenar un teatro de 500 personas. La gente que la escuchaba decía que había en esa voz algo que hacía que el público entero contuviera la respiración. Era también una mujer que sufriría episodios de enfermedad mental severa durante toda su vida, episodios que comenzaron cuando Charlie era todavía un niño y que terminarían en instituciones psiquiátricas donde el mundo exterior llegaba solo a través de visitas esporádicas. Lo que ocurrió en los primeros años de vida de Charlie Chaplin es la historia de la pobreza más brutal que el Londres victoriano podía producir. No es la pobreza de la escasez relativa, es la pobreza de no saber si hoy hay comida, de no saber si esta noche habrá donde dormir. El Lambeth de los años 90 del siglo XIX era uno de los barrios más miserables de toda Europa, donde la esperanza de vida media no superaba los 45 años, donde los niños trabajaban desde que podían cargar algo, donde la gente vivía en habitaciones húmedas compartidas con varias familias y donde las enfermedades se propagaban en inviernos que ninguna calefacción tocaba, y donde la única alternativa, cuando todo lo demás fallaba, era el workhouse, el asilo de pobres del Estado, el lugar que todos los pobres del Lambeth temían como se teme solo lo que representa el fondo absoluto. El padre bebía con la consistencia de quien ha encontrado en el alcohol la única manera de gestionar algo que no sabe nombrar. El dinero de las actuaciones desaparecía antes de llegar a casa.
Cuando Charlie tenía 2 años, sus padres se separaron. La madre hacía lo que podía, cosía, lavaba ropa ajena, actuaba cuando su salud se lo permitía. Y cuando los episodios nerviosos eran graves, lo que podía no era suficiente para mantener a 2 niños que necesitaban comer. Charlie y su hermanastro Sidney fueron enviados al asilo de pobres de Lambeth 2 veces antes de que Charlie cumpliera 9 años. El Lambeth Workhouse, donde los pobres sin recursos intercambiaban su libertad por un techo y algo que se llamaba comida, donde se separaba a las familias al entrar, los hombres en un ala, las mujeres en otra, los niños en una distinta de todos los demás, donde el trabajo era obligatorio y la dignidad era un concepto que ese sistema no contemplaba. Los niños tenían un número, no un nombre, un número. Chaplin describió esas experiencias en su autobiografía con la precisión de alguien que no ha olvidado ningún detalle. La humillación del proceso de ingreso, la comida racionada que nunca era suficiente, la separación de su madre, que lo miraba a través de las rejas sin poder hacer nada más que mirar, la madre a la que había construido toda su existencia en torno y que ahora estaba al otro lado de una verja sin poder tocarlo. Hay un recuerdo específico que Chaplin contó muy pocas veces. Durante esos años, vio cómo las autoridades separaban a las familias pobres. Los niños iban a un lugar, las madres a otro. Esa imagen de familias destrozadas por la burocracia cruel lo persiguió toda su vida y aparece una y otra vez en sus películas, especialmente en El Chico, donde la separación del vagabundo y el niño adoptivo reproduce exactamente la pesadilla que él mismo vivió de pequeño. Eso no era arte abstracto, era memoria. El padre falleció cuando Charlie tenía 10 años, de cirrosis. En septiembre de 1903, la madre fue internada en el asilo de Cane Hill con un diagnóstico de psicosis severa. Charlie tenía 14 años. Desde ese momento él y Sidney estuvieron completamente solos. 2 adolescentes en el Londres más duro del cambio de siglo, sin padres, sin dinero, sin ninguna red de seguridad que no fueran ellos mismos el uno para el otro. Charlie no tenía zapatos. Para comer, hacía fila con otros niños andrajosos para conseguir un plato de sopa popular en las calles de Londres. Eso era lo que lo mantenía vivo. Años después le diría a su propio hijo mayor que incluso cuando estaba en el orfanato, pensaba en sí mismo como el mejor actor del mundo, que tenía que sentir esa exuberancia que viene de la confianza total en uno mismo. Sin ella te vas al fondo. La exuberancia como mecanismo de supervivencia, el arte como la única salida imaginable de un mundo que no ofrecía ninguna otra. Décadas después, cuando ya era el hombre más famoso del planeta, Chaplin trajo a su madre a California. Le compró una casa, contrató enfermeras las 24 horas. Le dio todo lo que el dinero puede comprar, pero Hannah ya no lo reconocía. Se cuenta que reunía comida durante el día, la envolvía en trozos de periódico viejo y metía esos paquetes en los zapatos de su hijo cuando él venía a visitarla. Como si todavía fueran aquellos niños hambrientos del Lambeth. Como si el miedo al hambre fuera lo único que sobrevivía intacto en una mente donde todo lo demás se había desvanecido. Chaplin nunca habló públicamente de esos encuentros. Nunca los incluyó en su autobiografía. Hannah falleció en 1928. Charlie tenía 39 años y era multimillonario. Y el niño del Lambeth, que había alimentado el recuerdo de la única persona que lo amaba cuando no tenía nada, se quedó con una herida que el dinero no alcanza a cerrar. Pero mientras todo eso sucedía, algo extraordinario estaba gestándose. El niño tenía un don sobrenatural para el escenario. A los 5 años, durante una función en Aldershot, la voz de su madre se quebró en medio de una canción. El público comenzó a murmurar. El empresario, desesperado,
envió al pequeño Charlie al escenario, y el niño hizo algo que nadie había anticipado. Imitó la voz de su madre, cada nota, cada gesto, incluyendo el momento exacto en que la voz se había derrumbado. El público estalló en carcajadas. Comenzaron a lanzar monedas al escenario. Por primera vez en su vida, Charlie Chaplin sintió el poder de hacer reír a desconocidos. De tener a 100 personas en la palma de la mano, con solo mover el cuerpo de la manera correcta. Había nacido un cómico. El talento de Chaplin era tan evidente que a los 14 años ya actuaba profesionalmente. A los 16 protagonizaba obras en el West End de Londres. Y en 1910, con 21 años, cruzó el Atlántico con una compañía de teatro. Estados Unidos lo recibió de una manera que ningún otro país podría haberlo recibido, porque Estados Unidos era entonces el único lugar donde la fama podía crecer a la velocidad a que el cine crecía. En 1913, Mack Sennett, el fundador de los Keystone Studios, lo vio actuar en Nueva York. Sennett entendió algo que otros no habían visto, que Chaplin hacía que el público sintiera cosas contradictorias al mismo tiempo, risa y ternura, alegría y algo parecido al dolor, sin que ninguna de esas emociones cancelara a las otras, que era capaz de provocar una carcajada y 2 segundos después algo muy parecido a las ganas de llorar. Chaplin firmó su primer contrato. $150 a la semana. Era solo el principio. A los pocos meses de llegar a Keystone, Chaplin creó al vagabundo. El bombín demasiado pequeño, el bigote de cepillo, los pantalones demasiado grandes y la chaqueta demasiado estrecha, el bastón y los zapatos que producían ese andar inconfundible. Una figura simultáneamente ridícula y digna. Chaplin lo explicó así. Quería que todo fuera una contradicción. Y en el momento en que se miró al espejo con ese disfraz, el personaje nació completo. Para cuando subió al escenario, ya era alguien que existía independientemente de él. El vagabundo era Charlie Chaplin desde adentro. La criatura que había crecido en la miseria y que se negaba a dejar que la miseria lo definiera. Que encontraba dignidad donde el mundo no ponía ninguna. Que buscaba el amor en los lugares más improbables. Que resistía con el único armamento de su ingenio y su gracia contra todo lo que intentaba destruirlo. Esa no era actuación técnica. Era algo que llevaba dentro desde los años del Lambeth Workhouse y que encontró en el cine el recipiente perfecto donde verterlo. El éxito fue instantáneo y abrumador. En 1915 ganaba $1.250 a la semana. En 1916 firmó por 150.000 más bonificaciones. En 1917 firmó el primer contrato de $1 millón en la historia del cine. El niño descalzo del Lambeth era, en menos de 4 años, la persona más famosa del planeta. Para 1919, el vagabundo era reconocido en Tokio, en Buenos Aires, en El Cairo, en cualquier rincón donde hubiera llegado una de sus películas. En lugares donde nadie sabía el nombre del presidente de los Estados Unidos, todo el mundo sabía quién era Charlotte. En 1919, cofundó United Artists junto a Douglas Fairbanks, Mary Pickford y de doble Hugh Griffith. La idea era revolucionaria. Control total de los artistas sobre su trabajo. Cuando un ejecutivo de la industria escuchó la noticia, comentó que los reclusos habían tomado el control del manicomio. Construyó sus propios estudios en la Brea Avenue. Era perfeccionista hasta el punto que otros llamarían obsesión. Podía rodar la misma escena 100 veces, buscando algo que no podía articular, pero que reconocía cuando aparecía. La producción de luces de la ciudad tomó 2 años completos. La escena final, donde el vagabundo se encuentra con la florista ciega, que lo reconoce por el tacto de su mano, la rodó cientos de veces durante meses. Esa escena de menos de 3 minutos
es considerada la actuación más perfecta de la historia del cine silente. Esa obsesión producía películas que décadas después siguen siendo estudiadas en escuelas de cine de todo el mundo como ejemplos de perfección que nadie ha podido superar del todo. Sus películas eran también declaraciones políticas. La Quimera del Oro en 1925, donde el hambre y el humor se mezclan de maneras que siguen siendo insuperables. Tiempos modernos en 1936, una crítica feroz a la industrialización y al capitalismo, con la cadena de montaje como símbolo de todo lo que el sistema hace a la dignidad humana. Un manifiesto filmado con el lenguaje más accesible que el cine ha producido jamás, la risa. Y aquí es donde la historia oficial suele terminar cuando se cuenta de manera cómoda, con el genio creativo, con las obras maestras, con el vagabundo como símbolo universal de la dignidad humana. Pero hay otra historia que corría en paralelo durante toda su vida adulta. Una que la reverencia por su obra ha permitido que se cuente solo a medias durante décadas, y que sus propios hijos conocieron desde adentro. El patrón que aparece en los documentos de acceso público en los juzgados de Los Ángeles desde los años 20. Un patrón que involucra a las 3 primeras esposas de Chaplin y que no puede atribuirse a coincidencia ni a las costumbres de una época diferente. La historia de Paulette Goddard, la única esposa adulta, demuestra que el patrón era una elección. Antes de entrar en los detalles, hay que entender el contexto. El Hollywood de los años 10, los 20 y los 30 era un mundo con sus propias reglas que no coincidían exactamente con las leyes del estado de California, pero que tenían una fuerza equivalente dentro de la industria. Un mundo donde los estudios tenían equipos enteros dedicados a gestionar las vidas privadas de sus estrellas, a enterrar escándalos antes de que llegaran a los periódicos, a comprar silencios con sumas que nunca aparecían en ningún libro de contabilidad visible, y un mundo donde las jóvenes que llegaban queriendo ser actrices se encontraban en relaciones de poder tan absolutamente desproporcionadas que la noción de consentimiento libre se convertía en algo muy difícil de sostener con honestidad. La primera esposa fue Mildred Harris. Chaplin la conoció en 1918. Él tenía 29 años. Ella tenía 16. Había comenzado su carrera de niña actriz. Era también, en todos los sentidos que importan, una joven de corta edad. Cuando Mildred le comunicó que esperaba un hijo, Chaplin organizó un matrimonio rápido en octubre de 1918 para evitar el escándalo. Resultó que la situación no era como Mildred había descrito. Lo que sí está documentado es que Chaplin se casó sintiéndose atrapado y que desde el primer día trató a su joven esposa con el desprecio de quien se siente engañado. La dejaba sola durante días enteros. Salía sin decir a dónde ni cuándo volvería. Y cuando escribió sobre ella 40 años después, en su autobiografía, el lenguaje fue el de alguien que ha llegado a la conclusión de que la otra persona es fundamentalmente inferior. Dijo que Mildred era una cosa bonita, que no era exactamente brillante, pero que algo en ella le hizo pensar que podía educarla, despertarla, que lo intentó pero no funcionó. Esas son sus palabras literales. Un hombre de 29 describiendo a una muchacha adolescente como un proyecto pedagógico fallido, como si el fracaso fuera de ella y no de la situación entera. Mildred sí esperaba un hijo en 1919. El hijo, Norman Spencer Chaplin, nació el 7 de julio con malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Los médicos dijeron que el niño no tenía posibilidades de sobrevivir. Vivió 3 días. Chaplin no fue al entierro, no fue a ver a su hijo, no fue a estar con su esposa durante esos días. En las semanas siguientes, Mildred sufrió un colapso nervioso que la llevó de nuevo a la hospitalización.
En 1920 presentó la demanda de separación por crueldad mental. El acuerdo incluyó $100,000 y algunos bienes inmuebles. Mildred intentó reconstruir una carrera, pero el apellido que había llevado la había marcado de una manera imposible de sacudir. Todo lo que hacía sería evaluado en relación a él, al matrimonio fallido, a la versión de la historia que la industria había construido. Falleció en 1944. Tenía 43 años. Chaplin no la menciona en las 500 páginas de su autobiografía. Una persona con quien estuvo casado más de 2 años, cuyo hijo vivió 3 días, que sufrió un colapso durante ese matrimonio. 500 páginas, ni una sola línea. La segunda esposa es donde la historia se vuelve imposible de enmarcar como simplemente otra época, otras costumbres. Porque la historia de Lita Grey comienza cuando ella era apenas una niña. Lilita McMurray nació en Hollywood el 15 de abril de 1908. Su madre era camarera en un restaurante que Chaplin frecuentaba. En 1920, cuando Lilita era apenas una niña de corta edad, y Chaplin tenía 31, la madre la llevó a los estudios. Chaplin la vio. Le dio un papel en El Chico. En esa película, Lilita, siendo todavía una niña, interpretaba a un ángel que besaba directamente a Chaplin en pantalla, no al personaje, sino al director en persona. Esa fue la decisión de casting sobre una chica muy joven. Hay fotografías de ese rodaje que documentan la diferencia de edad y de poder entre los dos. Y sin embargo, esas imágenes forman parte del archivo histórico del Chico, considerada una de las mejores películas del cine mudo. 3 años después, cuando Lilita seguía siendo una joven adolescente, Chaplin la contrató para protagonizar La Quimera del Oro. La firmó a su compañía de producción. Le cambió el nombre a Lita Grey. Y según las declaraciones de la propia Lita en los documentos judiciales, en sus 2 libros de memorias y en entrevistas concedidas a lo largo de décadas, inició una relación inapropiada con ella, siendo aún una joven de corta edad, mientras él tenía 35. Una joven que dependía de él para su carrera, que estaba firmada a su compañía, que no tenía manera de negociar esa situación en términos de igualdad. Cuando Lita se encontró ante una situación que cambiaría todo, Chaplin la presionó para dar marcha atrás a lo que estaba ocurriendo. El procedimiento estaba vedado por la ley en California. Lita se negó. La madre de Lita amenazó con presentar reclamaciones formales ante las autoridades. El tío de Lita, abogado, le informó a Chaplin de las graves consecuencias legales que podía enfrentar. El hombre más famoso del mundo podía perderlo absolutamente todo por haber iniciado esa relación con una joven que dependía de él para su carrera. Chaplin eligió el matrimonio, pero no en California. Huyó con Lita a México, a la ciudad de Empalme, en Sonora, donde un juez de paz los casó el 24 de noviembre de 1924. Lita era muy joven. Chaplin tenía 35. El acta matrimonial existe todavía en el registro civil de esa ciudad. Chaplin le exigía que aparentara más edad cuando salían juntos en público. El matrimonio fue un desastre desde el primer día. Lita tuvo que abandonar el papel de La Quimera del Oro porque su estado era demasiado evidente. Fue reemplazada por otra actriz, Georgia Hale, con quien Chaplin también inició un romance durante el rodaje. Pasaba largas horas en el estudio para evitar estar en casa. Tuvieron 2 hijos, Charles Jr. en mayo de 1925 y Sidney Earle en marzo de 1926. Cuando Lita volvió a encontrarse en esa misma situación, Chaplin volvió a presionar para un procedimiento vedado por la ley. Lita volvió a negarse. En enero de 1927, Lita presentó la demanda de separación.
Los documentos, 52 páginas descubiertas décadas después, en los archivos de un banco abandonado de Los Ángeles, describen algo condenatorio en cualquier época. Que Chaplin había iniciado la relación con Lita siendo ella todavía muy joven. Que la había presionado 2 veces para actuar en contra de la ley y de su voluntad. Que había cometido actos que los propios documentos judiciales describen con el lenguaje más grave que sus autores fueron capaces de escribir. Y que había mencionado a 5 mujeres del mundo del cine con quienes había practicado los mismos actos. Los documentos fueron impresos y distribuidos en los barrios de Los Ángeles como panfletos. Se vendían en las calles por unos centavos. La gente los compraba y los leía en voz alta, en parques y en bares. El escándalo llegó a un nivel que Hollywood raramente había visto. Los activos de Chaplin, estimados en $16 millones, que en valores actuales representaría varios cientos de millones, fueron congelados por los tribunales. En varios estados se organizaron llamamientos a boicotear sus películas. Hubo editoriales en periódicos de todo el país exigiendo consecuencias. Fue el primer gran escándalo de esa magnitud en la historia de Hollywood. Y entonces ocurrió algo que estableció un modelo que la industria usaría durante las décadas siguientes. Chaplin pagó $825.000, la cifra más alta en la historia de los divorcios de Hollywood hasta ese momento. $625.000 para Lita y $200.000 en fideicomiso para los 2 hijos. Firmó el cheque, salió por la puerta y siguió haciendo películas. El circo se estrenó el año siguiente y recibió el primer Oscar especial de la historia de la Academia. La ovación fue larga. Nadie habló de Lita Grey en esa sala. Un biógrafo de Chaplin ha observado que el relato de ese matrimonio, la historia de un hombre adulto que conoció a una menor y años después se casó con ella, sirvió de inspiración directa a Vladimir Nabokov para Lolita, publicada en 1955. El paralelo es tan específico en sus detalles que resulta difícil considerarlo accidental. Pero no es un dato que el mundo del cine repita con frecuencia cuando celebra el legado de Chaplin. Lita Grey vivió hasta los 87 años. Escribió 2 memorias describiendo la relación con una honestidad brutal que Chaplin nunca refutó públicamente, con ningún argumento de fondo. Murió en Los Ángeles en diciembre de 1995. Chaplin no la menciona en su autobiografía. Como si el poder de ignorarla fuera también una forma de control que continuaba más allá del divorcio y más allá de la muerte. El tercer matrimonio fue con Paulette Goddard, y es crucial precisamente porque rompe el patrón. Paulette tenía 26 años cuando empezó su relación con Chaplin, y él tenía 43. Era la única de sus esposas que era ya una adulta, con una carrera establecida cuando comenzaron. La única con los recursos suficientes para negociar la relación en condiciones de algo más cercano a la igualdad. La única que cuando el matrimonio terminó, siguió adelante con una carrera propia que no necesitó del apellido Chaplin. Protagonizó Tiempos modernos y El gran dictador con un peso dramático propio que existía independientemente del personaje de él. Esto es importante porque demuestra algo definitivo sobre el patrón. Chaplin era capaz de relacionarse con una mujer adulta y que esa relación funcionara de manera diferente. Que el patrón de sus otros matrimonios no era el resultado de que no supiera relacionarse de otra manera. Era el resultado de que cuando podía elegir sin restricciones, elegía las relaciones más desproporcionadas en términos de poder y de edad. Eso no es el perfil de alguien que no sabía lo que hacía. Es el perfil de alguien que sabía exactamente lo que hacía y que elegía hacerlo de todas formas. Una O'Neill
fue la cuarta esposa. Era la hija del dramaturgo Eugene O'Neill, 4 veces ganador del Pulitzer y Premio Nobel de Literatura en 1936. Oona había llegado a Hollywood siendo una joven adolescente con el sueño de ser actriz. Su padre era un genio del teatro, pero casi inexistente en su vida cotidiana. Oona había pasado toda su adolescencia intentando llamar la atención de ese padre ilustre que la ignoraba sistemáticamente. Le escribía cartas que rara vez eran respondidas. Intentaba acercarse en reuniones familiares donde Eugene la trataba con frialdad. El abandono del padre brillante y ausente era la herida central de su historia. Eso es importante para entender lo que ocurrió después. Chaplin la conoció en 1942. Él tenía 53. Ella era muy joven todavía, 37 años de diferencia. La relación pasó rápidamente de profesional a romántica. Se casaron cuando Oona cumplió 18 años, en junio de 1943. La reacción del padre fue brutal e inmediata. Eugene O'Neill la desheredó por completo. Se negó a volver a verla jamás. Cortó toda comunicación. Cuando Oona intentaba contactarlo, las cartas eran interceptadas por la tercera esposa de Eugene, quien las ignoraba. O'Neill falleció en 1953, sin haber vuelto a hablar con su hija. El dramaturgo, que había escrito sobre las complejidades del alma humana con una lucidez extraordinaria, fue incapaz de superar que su hija, recién mayor de edad, se hubiera casado con un hombre de 54 que la había conocido cuando era aún adolescente. Con Chaplin, paradójicamente, Oona encontró algo que nunca había tenido: estabilidad, presencia constante, una familia que funcionaba. Tuvieron 8 hijos juntos a lo largo de 18 años. Permanecieron casados 34 años hasta la muerte de Chaplin. Fue con diferencia el matrimonio más largo, más estable y aparentemente más feliz de su vida. Oona abandonó toda ambición personal para dedicarse completamente a su esposo y a sus hijos. Renunció a su ciudadanía americana. Se instaló en Suiza sin mirar atrás. Pero hay algo en la historia de Oona que merece ser dicho con claridad. Oona había llegado a Hollywood siendo apenas una adolescente, queriendo construir algo propio. Lo que ocurrió, en cambio, fue que construyó toda su existencia alrededor de Chaplin, que renunció a su ciudadanía, a su familia de origen, a su carrera potencial, a cualquier identidad que no fuera la de esposa y gestora del genio. No es imposible que eso fuera genuinamente lo que ella quería, pero tampoco es posible separar esa elección del contexto en que se produjo. Era muy joven cuando él la conoció, y recién había alcanzado la mayoría de edad cuando se casaron, y en ese momento Chaplin era la persona más famosa del mundo del entretenimiento, mientras ella era una joven recién llegada que buscaba desesperadamente la atención de un padre que la ignoraba. Y ahora llegamos al FBI, al expediente, al secreto de Estado que resultó ser la mayor paranoia de la historia reciente del entretenimiento americano. El FBI comenzó a investigar a Charlie Chaplin en 1922. J. Edgar Hoover estaba convencido de que el cómico más querido de América era en realidad un comunista encubierto peligroso para la seguridad nacional. El expediente de Chaplin creció durante 3 décadas hasta alcanzar las 2000 páginas. 2000 páginas de seguimientos, interceptaciones de correspondencia, informes de agentes infiltrados que asistían a sus reuniones sociales, interrogatorios a compañeros de trabajo, empleados domésticos, exempleadas, cualquiera que pudiera proporcionar información. Buscaron obsesivamente durante 30 años una sola prueba de que Chaplin era miembro del Partido Comunista o contribuía financieramente a sus causas. No encontraron nada. Ni una sola prueba concreta
en 30 años y 2000 páginas. Pero Chaplin tampoco ayudaba a mejorar su imagen frente a los paranoicos de Washington. Había nacido en la pobreza más absoluta. Sus películas mostraban consistentemente vagabundos humillados, trabajadores explotados por máquinas despiadadas, familias separadas por la miseria y la burocracia cruel. Cuando le preguntaban directamente por el comunismo, Chaplin respondía con sencillez desarmante. Solo quería que cada niño del mundo tuviera suficiente para comer, zapatos en los pies y un techo sobre su cabeza. Para J. Edgar Hoover, eso era exactamente lo que diría un comunista. Y se negó a hacer propaganda anticomunista cuando el FBI de Hoover se lo exigía. Esa negativa fue lo que selló su destino en los Estados Unidos. Monsieur Verdoux, de 1947, pone en boca de un personaje el argumento de que él solo hace en pequeño lo que los estados hacen en grande durante las guerras. Un congresista declaró ante el Congreso que el comportamiento de Chaplin se aproximaba peligrosamente a la traición. Y ahora viene el dato que resulta casi imposible de creer cuando se escucha por primera vez. En el año 2003, archivos británicos desclasificados revelaron que George Orwell, el autor de 1984 y Rebelión en la Granja, el escritor que había creado la crítica más famosa de la historia contra el totalitarismo soviético, había denunciado en secreto a Chaplin ante un departamento británico de propaganda de la Guerra Fría que trabajaba con la CIA. Orwell incluyó a Chaplin en una lista de 35 supuestos simpatizantes comunistas. El hombre que escribió la denuncia más famosa contra el comunismo denunciaba en secreto al hombre que había creado la crítica más famosa contra el fascismo. La ironía es tan perfecta que parece inventada. No lo está. Y mientras el FBI acumulaba 2000 páginas sobre las supuestas simpatías comunistas de Chaplin, los registros públicos de sus divorcios documentados en los juzgados dormían sin consecuencias en los juzgados de Los Ángeles para cualquiera que quisiera leerlos. El gobierno dedicó décadas y recursos enormes a investigar sus ideas políticas. Nunca lo investigó por lo que estaba documentado en papel sobre sus matrimonios. Eso dice tanto sobre el sistema como sobre el individuo. Y ahora llegamos a El Gran Dictador, la película que ningún estudio quería financiar y que Chaplin decidió financiar con su propio dinero, porque entendía que había cosas que importaban más que el dinero. Chaplin llevaba años obsesionado con Hitler. Los paralelismos eran demasiado evidentes para ignorarlos. Nacidos con 4 días de diferencia en abril de 1889. El mismo bigote pequeño y cuadrado. La misma capacidad casi sobrenatural para hipnotizar a las multitudes, uno con el humor, otro con el terror. En 1931, Chaplin viajó a Berlín y fue recibido por multitudes delirantes. Nadie había sido aclamado así en la capital alemana. 2 años después, en 1933, Hitler llegó al poder. Y de repente un personaje que físicamente se calcaba en las formas del vagabundo volvía a ser aclamado por masas. Solo que ese personaje no hacía reír, hacía temblar. En 1939, mientras Europa se precipitaba hacia la guerra, Chaplin comenzó a rodar una sátira frontal contra el nazismo. Estados Unidos era oficialmente neutral. Los estudios de Hollywood hacían negocios con Alemania y no querían arriesgarse. Nadie quería financiar una película que podía cerrar mercados enteros. Chaplin la financió íntegramente con su propio dinero. El Gran Dictador se estrenó el 15 de octubre de 1940. Chaplin interpreta 2 papeles simultáneamente: un humilde barbero judío del gueto y Adenoid Hynkel, un dictador paranoico que es, sin ninguna ambigüedad, Adolf Hitler.
La película incluye escenas que quedaron para siempre en la memoria colectiva. Hynkel bailando un vals delirante con un globo terráqueo, extasiado en su sueño de dominio mundial. Hynkel pronunciando discursos histéricos en un alemán inventado grotescamente cómico. Y el momento que lo cambió todo, el discurso final. El día del rodaje final, con cientos de extras uniformados esperando, Chaplin se encerró en su caravana y escribió algo diferente. Un discurso de casi 5 minutos que salía directamente de las profundidades de su historia personal y de su comprensión del mundo. No quiero ser un emperador. Ese no es mi negocio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible. Judíos, gentiles, negros, blancos. Todos queremos ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Cuando terminó de pronunciar esas palabras frente a la cámara, su rostro estaba completamente bañado en lágrimas que no intentaba contener. Era una declaración de humanidad filmada en medio del horror más absoluto del siglo XX. Y entonces viene el dato que prometí al principio. Hitler vio esa película, no una vez, 2 veces consecutivas en días seguidos en su sala privada de proyección en Berchtesgaden. Los historiadores lo descubrieron cuando inventariaron los registros encontrados en la residencia privada de Hitler para los juicios de Nuremberg. Entre los registros de las proyecciones privadas del dictador apareció el gran dictador. 2 veces. Nadie sabe qué pensó exactamente. No dejó ningún comentario registrado. Pero el hecho de que la viera 2 veces consecutivas sugiere que algo en esa película lo perturbó de una manera que necesitaba procesar viéndola de nuevo. Chaplin siempre creyó que Hitler había cometido el error imperdonable de elegir el mismo bigote que el vagabundo. Ese bigote pertenecería para siempre al cómico, no al tirano. Pero la victoria artística tuvo un precio devastador en la vida real. En septiembre de 1952, Chaplin viajaba en el Queen Elizabeth hacia Londres cuando llegó un telegrama que cambiaría sus vidas para siempre. El fiscal general de Estados Unidos había revocado su permiso de reingreso. El hombre que había hecho reír a generaciones de americanos ya no era bienvenido en el país que lo había convertido en leyenda mundial. La razón oficial, sus presuntas simpatías comunistas, las mismas que el FBI había intentado probar durante 30 años sin encontrar ninguna evidencia concreta. Oona actuó con una determinación que sorprendió a todos. Voló de regreso a Estados Unidos sola. Vendió la mansión de Beverly Hills. Cerró los estudios. Transfirió todos los activos familiares a cuentas bancarias europeas. Renunció formalmente a su ciudadanía americana, el país donde había nacido y crecido, y se reunió con su esposo en Suiza para no volver. Se instalaron en el Manoir de Vannes en Vevey, con vistas al lago Le Mans y a los Alpes, donde vivirían el resto de sus vidas. Chaplin tenía 63 años, había vivido 4 décadas en Estados Unidos, había creado allí su arte, su fortuna, su leyenda, y lo expulsaban por ideas que nunca se probaron, mientras los documentos de sus divorcios controvertidos dormían sin consecuencias en los archivos judiciales de Los Ángeles. Chaplin lo resumió así: su pecado enorme había sido no conformarse. Aunque no era comunista, se había negado a ceder ante el odio hacia ellos. Y ese era el único crimen real que se le podía imputar. Y ahora llegamos a los hijos, a lo que pasó dentro de esa familia que el mundo veía desde afuera como perfecta, a las voces que hablaron cuando pudieron hablar. Charles Chaplin Jr., el primogénito del matrimonio con Lita Grey, creció en la sombra permanente de un padre que raramente lo veía y que cuando lo veía lo intimidaba con el peso de lo que era. Se separaron en medio del escándalo más grande que Hollywood había visto hasta ese momento. Charles Jr. creció sabiendo que su padre había pagado una fortuna para librarse de su madre, que su madre
había acusado a su padre de comportamientos que los archivos judiciales describían en los términos más graves que la ley contemplaba, que toda su infancia había sido material de titulares que el mundo consumía con avidez. Intentó seguir los pasos del padre en el cine. Actuó en 13 películas a lo largo de su carrera, incluyendo un papel en Candilejas junto al propio Chaplin en 1952. Pero nunca alcanzó la fama independiente. Nunca escapó de la sombra gigantesca. El apellido que debería haber sido su mayor ventaja era también su carga más pesada, porque cualquier papel que interpretara existiría en la comparación inevitable con lo más grande que el cine mudo había producido. Esa presión no se puede sostener indefinidamente. Encontró en el alcohol la manera de amortiguar algo que no tenía otra salida visible. Falleció en 1968, a los 42 años, exactamente como su abuelo paterno, el padre de Chaplin, que había fallecido de cirrosis a los 38. El ciclo se había repetido 2 generaciones después, con el mismo apellido y el mismo peso insoportable de la comparación. Sidney Earl Chaplin, el segundo hijo con Lita Grey, encontró una salida diferente. Eligió el teatro en lugar del cine, primero en Londres y luego en Broadway, donde podía construir algo propio sin la comparación inevitable con las películas del padre. Protagonizó Funny Girl en Broadway, junto a Barbra Streisand. Ganó un Tony. Vivió hasta los 82 años, falleciendo en 2009. Pero también confesó que el trato que recibía de su padre durante los rodajes en que coincidían era denigrante, que Chaplin lo humillaba en el set de su última película, La Condesa de Hong Kong, en 1967. Michael Chaplin, el hijo que tuvo con Una, vivió la infancia en la mansión de Vevey como algo sofocante. Un mundo cerrado y absolutamente aislado, donde la grandeza del padre funcionaba como un muro que separaba a los niños del mundo real. El personal doméstico estaba más cerca de los niños cotidianamente que el propio padre. El genio que el mundo admiraba desde afuera era, desde adentro, una presencia lejana que organizaba la vida de todos según sus propias necesidades. De adolescente, Michael escapó de la mansión. Cruzó a Inglaterra y se matriculó en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres. Publicó una autobiografía con un título que lo dice todo: I couldn't smoke the grass on my father's lawn. Todo en esa propiedad era del padre, incluyendo el aire, incluyendo el espacio para respirar. Cuando tenía 75 años, Michael apareció en un documental sobre Chaplin y dijo algo demoledor en su sencillez: que tenía algo de miedo de su padre, que era tan poderoso que no se podía discutir con él porque no podía no tener razón, que acababa asfixiando a todos los que se acercaban demasiado. No porque lo eligiera, porque no podía evitarlo. Geraldine Chaplin, la mayor de los 8 hijos con Una, fue quien construyó la carrera artística más completa e independiente. Trabajando con Robert Altman en Nashville, con Carlos Saura en varias películas que le dieron reconocimiento propio en el cine europeo, con Pedro Almodóvar. La única de los hijos que consiguió que su trabajo fuera discutido sin necesidad de empezar por el apellido. Su hija, Ona Chaplin, nieta de Charlie, apareció en Juego de Tronos interpretando a Talisa Maegir. El apellido continúa, la historia también. Y sin embargo, Geraldine dijo algo sobre su padre que es imposible de ignorar cuando se conoce toda la historia, que él no era Charles Chaplin, que ella sabía que eran la misma persona, pero que no se parecían en absoluto, excepto cuando tenía una audiencia. Que entonces se convertía en aquel otro hombre. El hombre más tierno del cine era en privado incapaz de dar esa ternura a sus propios hijos. No había un interruptor para apagar el personaje. El personaje se encendía cuando había público y se apagaba en casa. El propio Marlon Brando, que no era conocido por su docilidad
ni por su disposición a tolerar el maltrato. Fue avergonzado públicamente por Chaplin cuando llegó 15 minutos tarde a un día de rodaje de La Condesa de Hong Kong. Chaplin lo humilló frente a todo el equipo de producción. Brando, años después, lo describiría como el hombre más sádico que había conocido en toda su vida. Viniendo de alguien que había trabajado con algunos de los directores más exigentes de la historia del cine americano, eso dice algo sobre el nivel de lo que ocurría en esos sets. Y entonces hay el detalle que es, quizás, el más revelador de toda esta historia. Charlie Chaplin escribió una autobiografía de 600 páginas. Menciona en detalle a todas las mujeres importantes de su vida. Describe sus películas, sus luchas, sus triunfos, sus ideas políticas, sus amigos ilustres, sus conversaciones con Einstein y con H.G. Wells. Pero no hay ninguna mención, ni siquiera indirecta, a ninguno de sus 11 hijos. 11. 600 páginas. El hombre que hizo llorar al mundo con la ternura del chico, con la escena desgarradora del vagabundo, luchando para no perder al niño que había adoptado, no escribió una sola línea sobre sus propios hijos en el libro de su vida. Ni un párrafo, ni una frase, ni una palabra. Los hijos de Chaplin veían esa ternura infinita en la pantalla y no la reconocían porque, según sus propios testimonios, nunca la habían experimentado personalmente de la misma manera. La ternura que el vagabundo daba a millones de desconocidos en los cines de todo el mundo era un recurso que el hombre detrás del personaje no encontraba la manera de dar a las personas que tenía al lado. En 1972, exactamente 20 años después de su exilio forzado, recibió una invitación extraordinaria de la Academia de Hollywood, un Oscar honorífico por su contribución incalculable al séptimo arte. El mismo país que lo había expulsado como amenaza comunista lo recibía ahora como la leyenda máxima del arte cinematográfico. Chaplin dudó en aceptar. Tenía 83 años. Era también el hombre que ese mismo país había humillado y expulsado, como si representara una amenaza para la nación 2 décadas antes. Pero aceptó. Lo que sucedió la noche del 10 de abril de 1972 quedó grabado para siempre en la historia de los premios de la Academia. Cuando Charlie Chaplin, apoyado en un bastón, caminó lentamente hacia el escenario para recibir su premio, el auditorio entero del Dorothy Chandler Pavilion se puso de pie instantáneamente. La ovación duró 12 minutos. 12 minutos de aplausos ininterrumpidos, gritos, lágrimas. La más larga en la historia de los premios de la Academia hasta ese momento. Con los ojos anegados en lágrimas que no intentaba contener, las manos temblorosas sosteniendo la estatuilla dorada, Chaplin solo pudo balbucear unas pocas palabras. Que era un momento muy emotivo. Que las palabras parecían tan débiles que solo podía decir gracias por el honor de invitarlo. En ese momento único, Charles Spencer Chaplin y el vagabundo eran exactamente la misma persona. El niño descalzo del Lambeth, que había hecho fila para un plato de sopa aguada en las calles de Londres, que había llevado a su madre a las puertas de un manicomio a los 14 años, y había regresado solo a un mundo que no lo esperaba. Ese niño, con 83 años y el peso de toda una vida, estaba de pie frente a la sala más poderosa del entretenimiento mundial, y el mundo entero se había puesto de pie para verlo. 3 años después, en 1975, la reina Isabel II le otorgó el título de Caballero del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham. El vagabundo que había creado se convirtió en Sir Charles Chaplin. El niño que no tenía zapatos fue recibido en el palacio más famoso de Inglaterra. Lo que poca gente conoce es que Chaplin llevaba sangre gitana en sus venas. Su abuela paterna pertenecía a una estirpe de romaníes ingleses.
Chaplin siempre se sintió orgulloso de esa herencia nómada. Decía que explicaba su incapacidad de quedarse quieto, su necesidad constante de crear, de moverse, de reinventarse. El eterno vagabundo llevaba la errancia en su propio ADN. En la madrugada del 25 de diciembre de 1977, Charlie Chaplin falleció en su casa del Manoir de Vannes mientras dormía. La causa fue un derrame cerebral. Tenía 88 años. Oona y 7 de sus 8 hijos estaban junto a su cama. Solo faltaba Geraldine, que vivía en Madrid con el director Carlos Saura, y no llegó a tiempo. Hay algo de amarga ironía en la fecha. Chaplin odiaba la Navidad. La odiaba porque le recordaba todas las carencias que había sufrido en su infancia. Los inviernos sin calefacción en el Lambeth, las Navidades en el Workhouse, sin regalos ni celebración, ni ninguna de las cosas que el mundo asocia con esa época del año. El hombre que había nacido en la pobreza más absoluta falleció en Nochebuena en una mansión suiza con vistas a los Alpes y al lago Le Mans. El funeral fue una ceremonia pequeña e íntima, el 27 de diciembre, en el cementerio de Corsier-sur-Bébé. Sin el aparato de la fama, sin fotógrafos ni micrófonos, la industria cinematográfica rindió tributo desde la distancia. Oona, que había pasado toda su vida adulta sosteniendo el mundo de Chaplin, quedó destrozada de una manera de la que nunca se recuperaría completamente. Y entonces, 10 semanas después del entierro, ocurrió algo que si Chaplin lo hubiera podido ver desde algún lugar, posiblemente le habría resultado suficientemente absurdo como para inspirar uno de los gags más oscuros de toda su carrera. Porque la historia de Charlie Chaplin no terminó con su muerte. Y lo que vino después dice algo sobre la fama, sobre el poder, sobre lo que el mundo hace con sus íconos, incluso cuando ya no pueden hablar. En la madrugada del 1 al 2 de marzo de 1978, 2 hombres vestidos de negro cruzaron el cementerio de Corsier-sur-Bébé bajo una lluvia intensa. Uno se llamaba Roman Wardas. Tenía 24 años. Era mecánico de automóviles de origen polaco que llevaba meses en paro. El otro se llamaba Gancho Ganev. Tenía 38 años. También mecánico de automóviles. También en paro. Los dos soñaban con abrir su propio taller mecánico, con elevador hidráulico y clientela estable. Y habían llegado a la conclusión, en alguna conversación nocturna, en algún bar de Lausana, de que la manera más rápida de conseguir el capital inicial era desenterrar el cadáver del hombre más famoso de la historia del cine y pedir una cantidad astronómica por devolverlo. Pasaron 2 horas cavando bajo la lluvia, con palas y linternas. Llegaron hasta el ataúd de roble, que pesaba más de 120 kilogramos. Lo sacaron del hoyo con un esfuerzo enorme. Lo arrastraron a través del cementerio, dejando un surco visible en la tierra húmeda. Lo cargaron en una camioneta destartalada y lo llevaron a un campo de maíz en las afueras del pueblo de Noville, cerca del lago Le Mans, donde lo enterraron en una tumba improvisada y se fueron a esperar que la familia pagara. Al día siguiente, cuando un visitante del cementerio descubrió que la tumba estaba vacía y la tierra removida, la noticia se extendió por todo el mundo en cuestión de horas. Suiza entera quedó conmocionada. Los medios de comunicación internacionales convirtieron el asunto en portada de todos los periódicos. La familia Chaplin recibió la llamada de los ladrones. Querían 600.000 libras esterlinas por devolver el cuerpo. Oona se negó rotundamente a pagar un solo centavo. Declaró a la prensa que su esposo estaba en el cielo y en su corazón, que a Charlie esto le habría parecido ridículo. Y probablemente tenía razón. Era el tipo de situación absurda que el propio vagabundo
podría haber protagonizado si alguien se lo hubiera ocurrido para un guión. Los secuestradores, desesperados ante la negativa, fueron bajando el precio. Primero a 500.000 libras, luego a 300.000. Finalmente amenazaron con hacer daño a los hijos menores de la familia si no pagaban. Oona no cedió. La policía suiza intervino las líneas telefónicas de la mansión y montó una operación masiva de vigilancia sobre 200 cabinas telefónicas en la zona del lago, desde donde los secuestradores realizaban sus llamadas. 11 semanas después del robo, Roman Wardas fue arrestado mientras realizaba una llamada amenazante desde una cabina pública. Ni siquiera se había molestado en cambiar de cabina. Confesó todo inmediatamente. Pero había un problema grotesco que completaba perfectamente el cuadro absurdo. No recordaba exactamente dónde habían enterrado el ataúd en el campo de maíz. La policía tuvo que recorrer el campo entero con detectores de metales hasta localizar las asas metálicas del féretro. En el juicio hubo un momento que Chaplin habría filmado con deleite. El abogado de la familia pidió hablar con el señor Rothhat, el alias telefónico que usaban los secuestradores durante sus llamadas. Wardas, olvidando completamente que estaba en un tribunal y no en una cabina telefónica, se levantó automáticamente de su silla, respondiendo que sí. Se delataba ante toda la sala. Las carcajadas resonaron en el Tribunal de Justicia suizo. El cómico más grande de la historia había inspirado, incluso en su muerte, una escena de comedia involuntaria perfectamente construida. Wardas recibió una sentencia de 4 años y medio. Ganev recibió 18 meses. Ambos expresaron genuino remordimiento. Llegaron incluso a escribirle una carta a Oona pidiéndole perdón. Oona los perdonó. El ataúd de Chaplin fue devuelto solemnemente al cementerio de Coursier-sur-Bebe. Y esta vez fue enterrado bajo una gruesa losa de hormigón, armado imposible de levantar sin maquinaria pesada. El vagabundo, que en las películas se levantaba de cada caída sacudiéndose el polvo del traje demasiado grande y seguía adelante con la misma dignidad intacta, recibió su segundo entierro bajo 2 metros de cemento. Por si acaso. Oona vivió 14 años más. Pero según todos los testimonios de las personas que la conocieron en ese periodo, nunca volvió a ser la misma. Los años posteriores a la muerte de su marido fueron de una dificultad extrema que el dinero no podía resolver. Comenzó a beber cada vez más. Se refugió en el alcohol para combatir una soledad que ni la fortuna ni sus 8 hijos podían llenar. Un cáncer de páncreas terminó con su vida el 27 de septiembre de 1991. Tenía 66 años. Está enterrada junto a Chaplin en el cementerio de Coursier-sur-Bebe, bajo esa losa de hormigón que nadie podrá profanar jamás. La joven que había llegado a Hollywood queriendo ser actriz terminó enterrada junto al hombre de 53 que la conoció entonces. La pregunta con la que hay que quedarse no es si sus películas son obras maestras. Lo son. No es si El vagabundo es uno de los personajes más poderosos que el arte del siglo XX produjo. Lo es. No es si fue valiente cuando se enfrentó al fascismo y al macartismo. Lo fue. La pregunta es, ¿qué hacemos con la verdad completa de quién fue este hombre? Y si la respuesta es simplemente seguir celebrando la mitad que nos resulta cómoda y omitir el resto, entonces hay que preguntarse a qué precio lo hacemos y para quién. El vagabundo defiende a los débiles. El vagabundo busca el amor con pureza y con desinterés. El vagabundo se cae, se levanta, sacude el polvo de su traje demasiado grande y sigue adelante con una dignidad que el mundo no puede quitarle. Es la imagen más perfecta que el cine silente produjo de alguien que resiste ante la injusticia. Y Chaplin, el hombre detrás del vagabundo, usó su poder, su fama, su dinero y su influencia para acceder a mujeres jóvenes
que no podían resistirse a él en condiciones de igualdad. El vagabundo no habría tenido dinero para comprar el silencio de nadie. El hombre detrás del vagabundo tenía 16 millones de dólares congelados en sus cuentas cuando Lita Grey presentó el divorcio. Hay algo sobre el lenguaje que Chaplin usaba cuando hablaba de estas mujeres que resulta más revelador que cualquier análisis externo. La frase sobre Mildred Harris, describiéndola como un proyecto al que intentó educar y despertar, aparece repetida en distintas formas en su manera de hablar de sus relaciones. La idea de que estas jóvenes eran proyectos, almas incompletas que necesitaban de su guía y su experiencia para convertirse en lo que debían ser. Esa no es la psicología de alguien con costumbres problemáticas de su época. Es la psicología de alguien que ha construido una narrativa coherente y completa sobre su propio comportamiento que lo absuelve de toda responsabilidad, que convierte a las personas que daña en beneficiarias de su generosidad. El patrón tampoco fue resultado de los tiempos. Paulette Goddard lo demuestra con una claridad definitiva. Cuando se relacionó con una mujer de 26 años, que era ya una adulta con una carrera establecida, el matrimonio funcionó de manera radicalmente diferente. Fue el único que terminó sin documentos judiciales que describieran comportamientos que la propia ley rechazaba. El contraste no es una coincidencia, es la demostración de que Chaplin elegía, y que lo que elegía, cuando podía elegir sin restricciones, eran las relaciones más desproporcionadas en términos de poder y de edad. Sus hijos lo sabían. Jane lo temía de niña. Michael escapó cruzando un país entero. Charles Jr. encontró en el alcohol la única salida del peso de un apellido que no había elegido y de un padre que aplastaba sin necesidad de estar presente físicamente. El vagabundo era la imagen pública que el mundo adoraba. Lo que había detrás de esa imagen era algo diferente, y los que lo conocieron desde adentro lo sabían con una precisión que el mundo de afuera tardó décadas en empezar a entender. Hay algo que también forma parte de la historia completa y que resulta necesario incluir porque ilustra su complejidad total. En los años 40, Chaplin se enfrentó a una demanda de paternidad de una actriz llamada Joan Barry. Barry tuvo una hija y demandó a Chaplin. Los análisis de sangre demostraron científicamente que él no podía ser el padre biológico. Sin embargo, California no admitió esa evidencia y un jurado lo declaró responsable económico igualmente. Chaplin pagó durante 2 décadas por una hija que la ciencia de la época había demostrado que no era suya. Es el único aspecto de sus escándalos en que era genuinamente inocente. Y paradójicamente, fue el que más cubrió la prensa de los años 40. Mientras los hechos documentados sobre Mildred Harris y Lita Grey recibieron mucha menos atención sostenida. El sistema encontraba más cómodo señalarlo por algo que no había hecho que por lo que sí estaba documentado en papel. Hay una última imagen que merece ser recordada. En 1972, cuando Chaplin recibió aquella ovación histórica de 12 minutos, la cámara captó su rostro en primer plano. Los ojos desbordados de lágrimas que no intentaba contener. Las manos temblorosas sosteniendo el Oscar como si fuera algo precioso y frágil. La boca intentando formar palabras de agradecimiento que no llegaban a salir en el orden correcto. En ese momento único e irrepetible, Charles Spencer Chaplin y el vagabundo eran exactamente la misma persona. El niño pobre del Lambeth, que había hecho fila para un plato de sopa aguada, que había llevado a su madre a las puertas de un manicomio a los 14 años y había regresado solo a un mundo que no lo esperaba. Ese niño, con 83 años y el peso de toda una vida, estaba de pie frente a la sala más poderosa del entretenimiento mundial. Y el mundo entero
se había puesto de pie para verlo. No hay una respuesta fácil a lo que hacemos con todo esto. El arte no se borra porque el artista sea una persona profundamente fallida. La historia del cine no puede contarse sin Charlie Chaplin. La historia de la lucha contra el fascismo no puede contarse sin mencionar El Gran Dictador. La historia de la comedia cinematográfica no puede construirse sin El Vagabundo. Y al mismo tiempo, la historia de Lita Grey, la de Mildred Harris, la de los hijos que vivían con miedo o que escapaban, tampoco puede ser omitida si queremos contar la historia completa. Las dos cosas son verdad: el genio y lo que Hollywood calló. Y las dos merecen ser contadas con la misma honestidad y con el mismo espacio, sin la jerarquía implícita que pone el arte por encima de las personas que el artista dañó. Porque solo cuando se cuenta la historia completa, se entiende completamente quién fue Charlie Chaplin. No el símbolo, no el ícono, no el vagabundo, el hombre. El hombre que salió del Lambeth Workhouse con nada y construyó el imperio más grande de la historia del cine mudo, que hizo reír al mundo con la dignidad de los que no tienen nada, que se enfrentó al fascismo cuando nadie más en Hollywood lo hacía, que fue expulsado de los Estados Unidos por sus ideas y que lo aceptó con una claridad sobre lo que era justo, que su cadáver fue robado de la tumba 3 meses después de su muerte por 2 mecánicos desempleados y enterrado en un campo de maíz, y que cuando lo recuperaron lo reenterraron bajo 2 metros de hormigón, porque el mundo no sabía cómo dejar en paz ni sus restos. Y que conoció a Lita Grey cuando era apenas una niña, inició una relación indebida con ella cuando la diferencia de poder entre ambos era absoluta. Se casó con ella en México para evitar las consecuencias de lo ocurrido en California. Presionó 2 veces para tomar decisiones que contravenían la ley. La reemplazó en la película cuando su estado se hizo evidente. Le exigía que aparentara más edad cuando salían juntos. Y luego no la mencionó en las 600 páginas de su autobiografía. Como si el poder de ignorarla fuera también una forma de control que continuaba más allá del divorcio y más allá de la muerte. La próxima vez que veas la figura del bombín y el bastón caminando hacia el horizonte, la imagen más icónica de todo el cine del siglo XX, ya sabes que detrás de esa imagen hay un hombre mucho más complicado de lo que la imagen deja ver. Un hombre que construyó esa imagen precisamente a partir de las heridas que el mundo le había causado en la infancia, y que luego causó heridas similares a las personas más vulnerables de su entorno, y que sus propios hijos lo sabían mejor que nadie, porque ellos vivían en la misma casa y veían al hombre, no al símbolo. Y esa diferencia tiene un precio que rara vez se contabiliza en los libros de texto. Las dos historias son verdad. El genio y lo que Hollywood calló. Y las dos merecen ser contadas. Si la historia que Hollywood calló sobre Charlie Chaplin te impactó como nos impactó a nosotros, suscríbete al canal para no perderte nada. Y la semana que viene exploraremos otra figura legendaria marcada por el éxito público y la tragedia privada. Una vida donde el brillo exterior escondía algo que la historia oficial lleva décadas eligiendo no ver. Nos vemos ahí.